Hoy vamos a empezar nuestro estudio sobre Ana, la mujer que supo perseverar, que supo esperar en el Señor. La historia de Ana la podemos leer en la palabra de Dios en Primera de Samuel, capítulos del 1 al 3. Como la noche alterna con el día, así, durante los tiempos de los jueces, los periodos de opresión fueron seguidos por intervalos de paz y tranquilidad. El sol se pone y las tinieblas cubren la tierra. Se levanta al día siguiente y la oscuridad se disipa. En esta forma, el decaimiento del culto a Jehová, cuyo temor es el principio de la sabiduría, daba lugar a la impiedad en todos sus aspectos y a la inmoralidad más grosera. El efecto seguía a la causa. El pecado aceleraba el castigo. Entonces, en su angustia el pueblo clamaba a Jehová, cuya ira, aunque encendida, no dura para siempre. Arrepentidos, abandonaron sus pecados y Él, Dios, vez tras vez los salvaba de sus aflicciones. Sin embargo, aun en los tiempos de mayor perversidad, había aquí y allá uno que otro individuo de singular piedad que no se dejaba arrastrar por las corrientes de las opiniones y prácticas populares. Y a esta categoría de creyentes pertenecía la devota Ana, a quien hoy estamos estudiando. Su hogar se hallaba en un pueblito llamado Ramataim de Sofín, en el monte de Efraín. Era una mujer agraciada y amable. Se había casado con un levita de buena situación económica, llamado Elcana. Su matrimonio, nacido de un verdadero amor, daba promesa de felicidad duradera hasta que, pasados los años, Ana advirtió que no podía tener familia. ¡Qué descubrimiento tan triste!, puesto que indicaba la negación de su anhelo más tierno. La felicidad de ser madre, que para la mayoría de los de su sexo es la consecuencia natural de la unión conyugal, estaría fuera de su alcance para siempre, salvo por la intervención de Dios. Aunque el golpe de dicho descubrimiento resultó también duro para Elcana, en aquellos tiempos siempre había un punto de escape para el esposo, es decir, en la poligamia. Buscó pues Elcana una segunda esposa, encontrándola en la persona de Penina. Este segundo enlace bien pudiera haber alentado la expectativa de Elcana de tener familia, mas no aumentó en nada la felicidad del hogar. Para Ana significaba que su esposo, por razones completamente fuera del control de ella, le había condenado a compartir con otra su afecto. Hubiera sido fácil para Ana refugiarse en recriminaciones, represalias, mas ella no tomó esa línea de acción. Por el contrario, manifestaba tanto cariño y devoción a su esposo que éste, a pesar de no tener descendencia, no disminuía hacia ella su amor. Esta situación, poco placentera para Penina, tendría que cambiar al llegar a ser madre, pero fue un cambio algo peor, viendo que a pesar de su imaginada superioridad, no había podido desalojar a Ana de la primacía en el afecto de su esposo Elcana. Comenzó entonces a fastidiar a su rival mediante referencias continuas a su incapacidad para tener hijos, diciendo la palabra así, y su competidora la irritaba, enojándola y entristeciéndola. Y así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. Enojaba así a Ana, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y así es la historia perenne de la poligamía, de los que tienen más de una esposa. No puede haber paz. Es notable la revelación de la voluntad divina en cuanto al matrimonio en los comienzos de la historia humana. Refiriéndose a esto, Jesús dice: ¿no habéis leído que el que los hizo
macho y hembra los hizo y dijo, por tanto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán dos en una carne. Así que no son ya más dos, sino una carne. De esta declaración de Cristo se desprende sin lugar a dudas que la monogamia es el ideal divino para el matrimonio. En el principio, varón y hembra los hizo Dios, porque los dos serán uno. Y desde entonces el número de varones nacidos ha sido aproximadamente igual al número de nacimientos del sexo femenino, circunstancia que impone como regla general para la raza humana la monogamia. El gran legislador Moisés dictó varias medidas relacionadas con el matrimonio, pero aunque puso límites a la poligamia y defendió los derechos de las esposas, no prohibió específicamente la poligamia. Esta práctica continuaba entre los elementos más acaudalados y pudientes de la sociedad por varios siglos después de Moisés, pero sin aumentar en nada la felicidad hogareña, pues los múltiples ejemplos de esta práctica citados en las Escrituras dan a comprender claramente que siempre ocasionaba divisiones y celos conyugales. Por otra parte, el matrimonio pactado en el temor de Dios por un hombre y una mujer conduce a la verdadera felicidad y es una unión tan sublime que ha sido escogido por Dios como símbolo de la unión mística entre Cristo y su iglesia. Así nos lo dice Apocalipsis 21, versículo 9. La exhortación de los apóstoles es que cada matrimonio cristiano sea un fiel reflejo del plan divino. En nuestro siguiente programa continuaremos con la historia de Ana y su desenlace en relación con su temor a Dios. Dios conocía nuestra mayor necesidad. Si nuestra mayor necesidad hubiese sido estar informados, Dios nos hubiese enviado a un educador. Si nuestra necesidad mayor hubiese sido la tecnología, Dios nos hubiese enviado a un científico. Si nuestra necesidad mayor hubiese sido el dinero, Dios nos hubiese enviado un economista. Si nuestra necesidad mayor hubiese sido el placer, Dios nos hubiese enviado a alguien que nos divirtiera. Pero nuestra necesidad más grande era el perdón. Así que Dios nos envió a un Salvador, Cristo Jesús.